se ven tratos. El problema es que la gran mayoría de las personas en nuestras sociedades no tienen estas experiencias de primera mano. Entonces, en general, el vínculo que establecen con las personas con discapacidad es a través de mitos, creencias o del imaginario social, que normalmente nos plantea una categoría que son los discapacitados, y en los discapacitados aparecen desde las personas con dificultades motrices a personas con dificultades mentales, y esto hace que sea un colectivo bastante, digamos, heterodoxo o heterogéneo a la hora de tener que trabajarlo, porque la realidad es que no es un colectivo único, sino que hay que hacer segmentaciones hacia ahí. Lo importante de esto es que si nosotros nos ponemos a entender que la gran mayoría de las personas establecen y tienen una idea ilusoria, prefabricada, de qué es una persona con discapacidad, podemos empezar a entender cómo opera este dispositivo mental que muchos de nosotros tenemos a la hora de tomar decisiones. Cuando alguno de nosotros tiene que contratar a alguien en una empresa, ¿qué es lo que evalúa? Si la persona que va a entrar, cuánto va a ser la productividad que esa persona aporta a la empresa, es decir, en concreto cuánto genera, y en contracara lo que vamos a evaluar es cuánto nos cuesta. Casualmente, este dispositivo del prejuicio del discapacitado, permítanme darle ese nombre, opera de dos maneras. Por un lado, subestima la capacidad productiva o el aporte productivo que puede realizar la persona con discapacidad. ¿Sí? De hecho, ni siquiera se pone muchas veces a analizar realmente cómo su discapacidad puede, y objetivamente hay discapacidades que aportan algunos costos adicionales, pero lamentablemente esto pasa a un segundo plano, hay un prejuicio: el discapacitado puede menos. No solamente que puede menos, sino que el otro prejuicio opera en que cuesta más. Entonces, tenemos dos dispositivos que alteran el cálculo económico a la hora de tomar una persona con discapacidad en una empresa. Por un lado, se estiman mayores costos entonces, y por el otro, se le estima una menor productividad. Por ende, en comparación a cualquier otro empleado que tenga las mismas aptitudes o la misma formación, contratar a una persona con discapacidad a priori es un mal negocio. ¿Sí? No digo que así lo sea, digo que así funciona el prejuicio. Por favor, entiéndase. Ahora, dijimos que hay distinciones que son razonables, o sea, que uno estime que para poder integrar a determinada persona debería realizar determinado acondicionamiento del entorno laboral, pero bueno, lamentablemente no es esto lo que guía muchas de las decisiones. La discriminación entonces pasa a ser un error de cálculo económico en muchos de los tomadores de decisiones del circuito económico. Y esto empieza a generar toda una serie de distorsiones en el mercado. Por un lado, por parte de las personas con discapacidad, tienen tremendos incentivos para no capacitarse como podrían hacerlo, porque si tienen la aptitud para hacerlo podrían capacitarse, pero como esperan o que no se los contraten, o como pasa muchas veces, un salario menor, tienen menos incentivos que otros grupos poblacionales para capacitarse, porque el retorno de esa inversión es menor. Y esto de hecho se ve reflejado en las estadísticas sobre la composición de las personas con discapacidad, donde tienen tasas de formación menores que el resto de la población. Si bien en educación superior son similares al resto de la población, por lo menos en el total de personas que se gradúan del secundario es menor. Por otra parte, gozan salarios más bajos, las condiciones de empleo suelen ser más precarias, a veces porque el mercado reacciona diciendo, bueno, probemos a ver qué onda, a ver si no son tan malos, pero esto a veces se suele volver una práctica más o menos cíclica. Después también hay elementos psicológicos que hacen que menos personas con discapacidad busquen trabajo o se frustren más fácil que personas que no gozan de discapacidad. La verdad que buscar laburo es frustrante y es difícil. Sin embargo, lo que pasa con las personas con discapacidad es que muchas veces atribuyen ese rechazo, y con razón, a su discapacidad. Entonces terminan abandonando la búsqueda más rápidamente. ¿Sí? Y por último, y es un tema no menor, que es un tremendo condicionante en Argentina, es que la pensión por discapacidad, de la cual hoy muchos de ellos gozan, si adquieren un trabajo en blanco, se la retiran. Y de vuelta, temen que a los 3 meses los despidan, temen que el empleo no sea estable, y esto es hoy por hoy una falla regulatoria que tenemos que hace que el Estado de alguna manera detenga la voluntad de muchas personas con discapacidad o que no están dispuestas a blanquear su situación laboral y por ende se precarizan solos, o que por el otro lado prefieren la estabilidad del subsidio a salir a buscar un empleo que los ayude a seguir desarrollándose y a adquirir un mejor nivel de vida. ¿Cuál es el subsidio hoy en día, perdón? La pensión por discapacidad. ¿Cuánto? Depende en realidad del caso de discapacidad, pero aproximadamente 2.300 pesos. O sea, si bien no compensa lo que sería un salario mínimo, para muchas personas con discapacidad, la seguridad, de vuelta, la reticencia que tienen al riesgo del mercado laboral. De todos modos, esa pensión es para poca gente, porque... Además. O sea, no tenés que tener nadie en el mundo, tenés que ser un indigente. Hay toda una
una cuestión jurisprudencial que si quieren después la debatimos, o sea, de alguna manera ciertas restricciones que hoy por hoy las leyes tienen. De hecho, ha salido jurisprudencia que dice, ok, si tenés trabajo igual te mantenemos la pensión, pero la generalidad de los casos, para las personas que tienen la pensión, tienen esta restricción a la hora de tener ganancia. Ahora, desde el punto de vista de la demanda, dijimos que está el tema del prejuicio, que opera terriblemente como un elemento distorsivo a la hora de poder contratar personas con discapacidad. Existen en algunos casos mayores costos. Y por otro lado, existe una tremenda ignorancia sobre los incentivos fiscales y gubernamentales para contratar personas con discapacidad. Y además, por si fuera poco, existe una idea de riesgo asociado a personas con discapacidad siendo empleadas. Sea porque se las estima más frágiles, sea porque se las estima menos estables, sea porque se las estima menos útiles en general. De vuelta, prejuicios que hacen que las personas con discapacidad tengan menos oportunidades. Y esto último que planteé, hubo un caso, una experiencia en Noruega, donde después de un programa de gobierno que buscaba capacitar a emprendedores, entre otras cosas en un programa integral, el 92% de los emprendedores o los empresarios que formaron parte de este programa reconocieron que estimaban erróneamente los riesgos asociados a contratar personas con discapacidad, por ende bajó su cálculo de riesgo de la persona con discapacidad, por ende bajó la idea de costo asociado a la persona con discapacidad. No, perfecto, yo lo que estoy hablando es causa, consecuencia y variación estadística. O sea, en concreto, personas que reciben capacitación sobre la realidad de las personas con discapacidad alteran sus preferencias. Y esto hace inmediatamente mejorar las charlas. No es una panacea, no es la solución única. Voy terminando. Bien, algunas cositas rápidas. En una economía libre, mercado de competencia perfecta, etcétera, 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 las empresas que discriminan tenderían a ser sancionadas por el mercado porque las empresas que no discriminan podrían contratar gente de forma más barata y por ende tendría ventajas competitivas. Además, si estaría más o menos organizadas las cosas y la gente gozaría de mejor información, dirían a esta empresa por discriminar personas con discapacidad no las tomo. Pero hoy por hoy, como en realidad existe el salario mínimo, que lo que genera es una cantidad artificial de desempleo, porque establece un precio de mercado artificialmente alto por el empleo, en realidad no nos terminamos de dar cuenta cuál es el verdadero impacto de las personas o que sufren las personas con discapacidad de la discriminación. De hecho, el salario mínimo impacta de manera desigual en las personas con discapacidad, siendo que la sociedad, perdonen la generalidad, estima su contribución laboral como de menor valor, serían las personas que recibirían un menor salario en la sociedad, pero el salario mínimo impide siquiera que sean consideradas para tener un trabajo. Entonces están escondidas ahí debajo del salario mínimo sus posibilidades de empleo en muchísimos casos. ¿Cuál es una solución posible? Yendo al caso que planteaba Sergio, ¿no? En el caso chileno, es el de los cupos por discapacidad. Por un lado están los cupos por discapacidad del Estado. Me voy a extender un minuto más, te voy a pedir disculpas. Por un lado, el cupo por discapacidad. ¿Te van a matar los expositores? Les voy a pedir disculpas, pero voy a abusar de su generosidad en ese sentido. En concreto está el cupo en el Estado, que realmente el Estado tiene incentivos contrarios endémicos propios para no cumplirlo. Porque así como cualquier empleador tiene prejuicios negativos que hacen de no querer contratar a personas con discapacidad en general, en el Estado además se da la particularidad de que les gusta contratar a las personas que son del mismo signo político. Entonces las personas con discapacidad tienen que enfrentar dos dificultades. Primero, ser discapacitada y segundo, muchas veces no ser del mismo signo político, que es una discriminación que sufrimos el resto de las personas que no somos discapacitadas, pero que queremos acceder a Estado. Seguir un poquito más. Ahora, desde el punto de vista del empleo privado, coincido en que hace falta establecer algún tipo de compensación para que si se amplía el cupo del sector privado, las empresas lo que alteren son su esquema de toma de decisiones, pero no generar una nueva distorsión. Porque si nosotros solamente ponemos el cupo en el mercado privado o en el sector privado, sin darle a cabo una compensación, que hoy de hecho el marco jurídico argentino lo tiene, además de la compensación salarial que da hoy por hoy el Estado, está la exención o la compensación del 70% del sueldo de la persona con discapacidad deducible de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y lo lindo de cómo funciona el cupo, ya está la parte final, lo que logra es que las empresas tengan que invertir la forma en la que toman las decisiones, tienen que justificar en cada caso por qué no van a emplear a las personas con discapacidad que se emplearon, tienen que definir objetivamente las competencias necesarias y tienen que explicar por qué cada una de las personas que se presentó no las cumple. Entonces, permiten ir más allá del prejuicio, ir más allá de la estimación previa, del apriorismo, y lo que permiten entonces es que se evalúe caso por caso la productividad real que aportaría a la persona con discapacidad
alianzas. En definitiva, implantar el sistema de cupos nos ayudaría a generar una sociedad más inclusiva. Una sociedad más inclusiva es más productiva porque hay gente que hoy vive gracias al subsidio o que lo tienen que tener que sostener las familias, que podrían incorporarse efectivamente al mercado laboral, mejorando la cantidad de riquezas que genera una sociedad y en definitiva mejorando la calidad de vida de todos los argentinos. En definitiva, incluir el negocio.